fue mi primer acercamiento impactante de cómo sientes la energía, ¿sabes? Cómo sientes el cuerpo, esa parte energética que yo jamás había sentido. Yo en ese momento lo sentí como, horas de cuenta, como algo que saliera del cuerpo, como así algo muy, muy fuerte, muy potente. Y eso me impactó, porque dije, o sea, ¿de dónde está saliendo esta energía, sabes? Como que, y de ahí regresé a mi casa ese día, la primera sesión, y todo cambió. En ese día todo cambió. Bellas almas, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Sanando el Alma. Hoy tengo el placer de presentaros a Edgar. Él tiene 45 años y vive actualmente, bueno, es mexicano, ¿no? Eres autóctono de allí, ¿no? Y vamos a conocer, la verdad es que es una historia bastante transformadora. Vamos a ver cómo pasó de tener una vida convencional a tener un proceso espiritual y dedicarse a las terapias alternativas, porque hace bastantes y vamos a tocar un poquito todas para que él nos cuente también cómo ayuda a través de todas estas terapias. Antes de nada, darte las gracias, obviamente, Edgar, por haber querido participar en este proyecto, en esta charla y poder dar a conocer tu historia a todo el mundo que nos quiera escuchar. Perfecto, pues muchas gracias a ti por la invitación. Es algo muy hermoso de compartir historias, porque bueno, hay muchas, muchas, muchas historias, pero el hecho de compartirlas y transmitir un mensaje a través de estos canales, de estos videos, creo que ayudamos a que más gente abra la conciencia, a que más gente sea consciente de lo que hay, aparte de la medicina convencional y que bueno, pues podamos ver desde otro punto de vista cómo son las cosas y cómo podemos sanar a nosotros mismos o a través de otras personas que nos pueden ayudar en esa búsqueda de la sanación. Claro, porque yo entiendo que, Edgar, tú has tenido un proceso, es decir, tú no has sido una persona quizá espiritual siempre, ¿no? Quizá a lo mejor una pequeña parte, pero no tenías la conciencia como muchas otras personas que ya nacen, ¿no? Con esa conciencia, ya tienen otras capacidades y otras aperturas desde pequeño, sino que tú tenías una vida completamente convencional, con un trabajo completamente convencional. Entonces, me gustó mucho tu historia porque me siento muy reflejada con ella, ¿no? De ir de lo convencional a tener un proceso espiritual y transformar y coger otro camino completamente diferente. Entonces, ¿cómo era tu vida? Es decir, antes de empezar con tu despertar, que ya nos introduciremos más en ello, ¿cómo era tu vida? ¿Qué te dedicabas? ¿Qué creencias tenías? Cuéntanos un poquito. Sí, fíjate que bueno, pues en mi caso me dediqué siempre digamos, a la parte profesional, a la monotonía de una ciudad tan grande como es la Ciudad de México, en donde haces lo que todos, estudias secundaria, primaria, secundaria, prepa, universidad y luego te quieres incorporar a la vida laboral. Realmente así era mi vida, ¿no? Buscar esa área profesional o esas empresas en donde me pudieran dar a mí esa estabilidad, esa economía, esos sueños que de alguna manera buscas y tratas de alcanzar. Me enfoqué mucho en esta parte, en alcanzar un éxito profesional, por así decirlo. Digamos que antes de dedicarme a las terapias, 15 años atrás, estuve trabajando en una sola empresa que me dio esa estabilidad, una empresa muy noble, de mucha expansión internacional, una empresa que yo realmente estaba muy feliz, tenía un equipo de trabajo súper formidable, mi oficina muy a gusto. Sin embargo, como bien lo dijiste al inicio, pues vienen cambios a tu vida de repente que te golpean y dan un giro completamente, ¿no? No es que yo no estuviera satisfecho en esta empresa o en esta vida profesional, realmente yo era, digamos, feliz en esta parte porque de alguna manera pues también
hacía equipos de trabajo, capacitaba, entrenaba, estaba con mucha gente a mi alrededor, que eso realmente me gustaba mucho, ¿no? Eh, digamos que en algún momento lo que transformó esta parte de dedicarme o seguir en la parte profesional, laboral de las empresas, fue básicamente creo que el contacto de una persona que se apareció en mi vida y que me invitó a un desarrollo espiritual, Ujú. como eh, yo realmente, te soy honesto, sentí que no lo necesitaba. Realmente sentí que estaba todo fluyendo bien, que mi vida estaba bien, mi familia, mis papás, mis hermanos, todo en general fluía bastante bien. Sin embargo, esta persona me invitó a este desarrollo espiritual porque notó en mí algo digamos que le llamó la atención, una parte energética de mí le llamó la atención y me invitó. Entonces yo decidí acudir a este desarrollo por curiosidad, te soy honesto, por curiosidad. Dije, bueno, vamos a ver de qué se trata, nunca me he cerrado a nada. Y bueno, pues decidí asistir en una primera sesión. En esa primera sesión, digamos que fue de manera autodidacta, sin muchas introducciones, sin mucho de lo que tú ibas a experimentar en esa sesión, cada quien a su ritmo y cada quien a su forma. Y ahí fue donde, digamos que esta persona eh, empezó a hacer unas oraciones, a pedirles a arcángeles, a guías espirituales que nos asistieran, que estuvieran presentes, que nos apoyaran, que nos guiaran en el camino y así. Y entonces yo iba escuchando todo, cerraba los ojos y escuchaba todo lo que ella mencionaba, todo, todo, todo. En esa primera sesión, digamos que fue mi primer acercamiento impactante de cómo sientes la energía, ¿sabes? Cómo sientes el cuerpo, esa parte energética que yo jamás había sentido. Yo en ese momento lo sentí como, horas de cuenta, como algo que saliera del cuerpo, como fue así algo muy, muy fuerte, muy potente. Y eso me impactó, porque dije, o sea, ¿de dónde está saliendo esta energía, sabes? Como dije, ¿qué pasa? Y veí, y yo sentía, mira, mis manos las hacía así porque yo sentía la vibración La energética. vibración. Y yo decía, pero ¿de dónde está saliendo todo esto, no? O sea, wow, qué impresionante. Me llamó mucho la atención, me llenó de mucha curiosidad. Y de ahí regresé a mi casa ese día, la primera sesión, y todo cambió. En ese día todo cambió. Llegué a mi casa, tu casa, y sentí, haz de cuenta como que la casa estaba llena de personas, ¿sabes? Como si mi casa estuviera llena de personas, literal. Porque sentías las energías que habían allí. Así es, sentía las energías que habían aquí y entonces para mí eso era para mí de terror porque dije, ¿qué está pasando? O sea, yo no puedo creer que esto esté sintiendo, ¿no? Inclusive me iba a dormir y yo me iba a dormir con pánico porque yo decía, es que yo siento que o sea, siento la presencia de las personas aquí y no veo a nadie. Entonces era muy incómodo. En esa semana, digamos que eh, no podía dormir, llegaba al trabajo ojeroso, llegaba al trabajo cansado porque obviamente no dormía porque me entraba pánico, ¿sabes? La siguiente sesión era una sesión por semana. En la siguiente sesión nuevamente se repitió la misma dinámica. Sin embargo, ahí en ese lugar hubo quienes se manifestaban a través de personas que estaban experimentando la mediunidad Ujú. y que en esos dones, entonces se manifestaban estos seres a través de ellos y empezaban a hablar en otro lenguaje, ¿sabes? Y entonces eso era impactante, digo, dices, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo escuchas eso? La persona que guiaba, digamos, las sesiones, se acercaba con ellos y les hablaba y les decía, yo no entiendo tu lenguaje, háblame en español para poderte entender. Entonces hablaban en español diciendo que era un guía espiritual de esa persona y la protegía. Entonces la persona que guiaba la sesión decía, está bien,
manifiéstate, cuídala, protégela, está a su lado para que ella siga su propósito y siga experimentando este aprendizaje de la mediunidad. Pero en ese momento era una energía tan grande, tan fuerte, que era impresionante saber cómo se manifestaba, ¿sabes? Para mí era como increíble cómo podía sentir esas energías tan fuertes. Entonces, bueno, pues regresaba a mi casa nuevamente y pues lo mismo. Empezaba a sentir presencias, empezaba a sentir que mi casa estaba llena de personas, en mi cuarto, no podía dormir, me daba mucho pánico. Y de ahí empecé a experimentar, digamos que otro tipo de situaciones, ¿sabes? Desde ver, por ejemplo, llegaba una amiga a visitarme en mi casa y yo ya la veía llegar en su carro y yo la veía acompañada con alguien. Y yo le decía, y bajaba del carro y yo le decía, oye, ¿con quién vienes? ¿No va a bajar? Y me decía, no, vengo sola. Y yo sola, no, yo vi a una persona que estaba al lado de ti en tu asiento, así, mira, pelo largo, ondulado. No, me dice, no, 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 vengo sola. Y experiencias de ese tipo empecé como a ver un poco, digamos que yo con el paso del tiempo entendía que pues eran sus guías espirituales, probablemente eran personas que los están protegiendo, que los están acompañando. Entonces me empecé a ser muy sensible en esos puntos. De ahí, pues no aguanté más que 3 sesiones, te soy honesto, porque era muy fuerte para mí. Claro, Sin embargo, dejé que pasara un tiempo para yo estabilizarme, mi trabajo, para que la gente no me viera tan ojerosa, yo ya estaba en otro plano, vamos, digamos, ya no estaba concentrado, ¿sabes? claro. Entonces, pues digamos que las cosas empezaron a aparecer poco a poco, con esa curiosidad que me daba de saber cómo la energía se manifiesta en el cuerpo. Entré a internet y encontré a una persona que me salió inmediatamente, que da terapias alternativas, con mucho aprendizaje, con mucho conocimiento de Reiki. Y entonces lo contacté vía telefónica, se dio todo tan rápido y le conté mi experiencia de lo que yo estaba viviendo. Y entonces él me dio unas palabras muy, muy lindas, el maestro Jorge Guevara, que está en Mérida, Yucatán, es como un chamán. Me dio unas palabras bien lindas, me dijo, las cosas aparecen cuando tú estás listo, cuando tú estás Sí, preparado. Y si estoy aquí y si tú me buscaste, te puedo guiar. Eso me dijo. Y se me hicieron unas palabras tan confortantes, tan lindas. Me dice, permíteme guiarte, permíteme ayudarte. Si tú me lo permites, yo te puedo enseñar. Y sí, acepté estudiar con él Reiki Kundalini, ujú, proceso como de 6 meses a distancia, donde hacíamos canalizaciones, donde aprendíamos diferentes niveles de Reiki. Y entonces empecé en mi trabajo, ¿sabes? A decirle a todo el mundo, estoy dando sesiones de Reiki, quien guste, quien quiera, deme la oportunidad, porque yo tenía esa necesidad, ¿sabes? Como de lo que estaba aprendiendo y de lo que yo estaba experimentando, cómo ayudar a los demás, ya sentía esa necesidad. Entonces yo les decía, bueno, denme, si tienen enfermos, sus papás, tíos, primos, los que quieran ustedes, tráiganlos y yo trataré de hacer lo que más pueda. Y al principio se resistían, ¿saben? claro. Pero hubo una persona que dijo, bueno, yo tengo una familiar enferma, me gustaría ver si puede atenderla. Y yo, claro, habilité en ese trabajo una oficina con una cama para poder atender a este paciente. Y bueno, pues resultó maravillosa la sesión, se sintió de maravilla, hablamos tantas cosas, la ayudé a sanar internamente, su paz interior, su alma. Había tantos nudos energéticos en esa persona, tantos problemas, tantas culpas, había tanto que liberar y salió la persona muy bien. De ahí, pues los demás observaron
eso, ¿sabes? Los demás escucharon ese testimonio y se animaron a que otro más venía y luego venía otro y luego otro Claro. y así empecé, uno con otro y me recomendaban y bueno, pues yo feliz, digamos, llevando a la práctica esta parte de la sanación de Reiki, con Reiki primero. Posteriormente seguí estudiando, llegó a mi vida el biomagnetismo, que es una herramienta bastante buena, bastante interesante. Cuéntanos un poquito más sobre el biomagnetismo, porque es algo que es muy interesante. Yo más o menos sé lo que es porque, bueno, yo es que me he leído todas los tipos de terapias alternativas que existen. No las he probado todas, tampoco las practico todas, pero biomagnetismo sí que es algo que me parece muy interesante, que la gente sepa realmente de qué se trata, porque yo en algún momento también la quiero realizar. Claro, es maravilloso. Fíjate, bueno, la desarrolló el doctor Isaac Gois, que es un médico mexicano. Actualmente ya falleció hace algunos años, no tiene mucho, pero algunos años atrás falleció, pero dejó un legado impresionante. Él, este doctor Isaac Gois, descubrió que el polo positivo y el polo negativo que nos dan los imanes, lo que hacen es equilibrar el pH del cuerpo, el potencial de hidrógeno. Entonces, si tú encuentras, imaginemos, en ese rastreo de esa sesión o de esa terapia, una patología, es decir, un virus, un hongo, una bacteria, un parásito, un reservorio, con los imanes, que tengo unos para enseñar, que con Ah, estos imanes, mira. con estos imanes, con la carga positiva y negativa, hacen que equilibres el pH de la zona. Imaginemos el virus de la encefalitis, supongamos. Ujú. Pues parietal, te lo pones en esta zona y digamos que la carga energética que producen los imanes hacen que el pH de esta zona donde está alojado el virus, por así decirlo, se neutralice. Entonces, un virus, una bacteria, un hongo, un parásito no podría vivir en un cuerpo donde el pH está neutro. Regularmente, ellos están cuando el pH es muy ácido, cuando el sistema inmunológico está Mm. muy bajo. Entonces, esas personas están llenas de bacterias, de virus, de hongos. Entonces, digamos que lo maravilloso de esta terapia es que el terapeuta hace un rastreo a través de, digamos, dos técnicas para saber qué virus y hongos tienes. Pero lo padre de aquí es que el cuerpo es el que da la respuesta, ¿sabes? Sí. Eh, Tú haces el rastreo tocando los pies, ¿no? Se pone digamos, en la parte donde está la palma de tus pies y empieza a hacer los choques. Y entonces el terapeuta empieza a mencionar una lista de virus o de pares biomagnéticos y en donde encuentre que tú tienes, imaginemos, encefalitis, con tu pierna izquierda se contrae, ¿sabes? Es la respuesta que me está diciendo que tú tienes ese virus y entonces ponemos imanes y se va con uno y con otro y con otro hasta rastrear completa y absolutamente el cuerpo. Son muchos pares biomagnéticos, son muchos. Entonces ya cada terapeuta va digamos que a raíz del paciente que te va dando la información de cómo se siente, tú ya más o menos sabes qué tienes que rastrear para no rastrear todo el cuerpo Claro. completo. Pero es una maravilla porque yo he descubierto que, digamos, el cuerpo te lo va diciendo, ¿sabes? El mismo cuerpo te lo va manifestando y te va dando la respuesta por sí misma. Tú solamente tienes que saber o a través de ese rastreo cómo hacerlo. Bueno, esa es una técnica. La segunda, que es la que yo utilizo porque en la primera me quedaba con muchos dolores de cabeza al tocar al paciente, ¿sabes? Sentía que absorbía como muchas Absorbías cosas. la energía, ¿no? De la otra persona, ¿no? Te la llevabas. Así es, me llevaba la energía. Mm. Entonces terminaba con muchos dolores de cabeza y poco a poco fui aprendiendo también a proteger mi espacio y así. Pero bueno, la segunda es a través del péndulo. Tienes digamos, biómetros en hojas en donde están todos los virus, hongos, bacterias, parásitos, etcétera, y con el péndulo vas mencionando cuál es el que tiene el paciente.
Si lo tengo aquí, por ejemplo, en el consultorio, bueno, ya aquí lo hago, ¿sabes? Pero si lo tengo en otra ciudad, en otro país, con su nombre completo, fecha de nacimiento, hago un rastreo y reviso qué son tus padecimientos y por qué los tienes, ¿no? Y dónde necesitas, digamos, colocarte los imanes. Eh, es cuando yo aprendí esta técnica, pues fue maravillosa y apliqué lo mismo que Reiki, ¿sabes? Quien Sí, quiera puede venir y ahora estoy aprendiendo biomagnetismo, entonces tráiganme a sus enfermos, a quien traigan y empezaron otra vez uno, traerme que al primo, que al hermano, que a la tía y yo empecé a sanar ahora sí que a través ahora de Reiki y luego biomagnetismo. Y posteriormente me llegó el péndulo hebreo. El péndulo hebreo que también es maravilloso, es una técnica hermosa porque todo el lenguaje es hebreo y es un lenguaje antiguo que nuestra alma reconoce. Entonces aprendí, digamos, a sanar a través, pero el péndulo hebreo es un poquito más sanar a través, digamos, más hacia el espíritu, hacia el alma, hacia la paz interior, ¿sabes? Entonces, digamos que en una sesión ya complementaba tanto lo físico con biomagnetismo y Reiki y péndulo hebreo ya la parte espiritual, ¿sabes? La parte emocional, la parte que no te permite crecer, la parte también mental inclusive. Entonces, empezaba a ser ya como un combo, ¿sabes? Como de que vamos a trabajar la parte física y a la par de que te están haciendo los imanes efecto en el cuerpo, trabajo la parte ya de tu energía, cómo está esa parte de tus chakras, esa parte de tu energía de tu equilibrio, de cómo estás inclusive en tu biómetro emocional, es decir, cómo está vibrando tu cuerpo. ujú, Porque hay personas que llegan con una vibración muy baja, claro, están cargando muchas culpas, muchos remordimientos, problemas, muchos apegos, muchas cosas que van cargando, entonces llegan con una vibración muy bajita y con péndulo hebreo es como, como darles esa energía, como liberarlos, como sanar esas culpas, sanar esos miedos, esas angustias y darles motivación, alegrías de vivir, sanación. Y bueno, ha sido bastante padre. Y de ahí, pues yo seguía trabajando, ¿sabes? Seguía trabajando en esta empresa y a la par daba sesiones gratuitas a quien quisiera tomarlas, eran bienvenidos. Yo era feliz dando sesiones. Y de ahí, pues se acerca la pandemia, nos llega la pandemia en el 2020 y ahí donde yo trabajaba, pues le impactó mucho la pandemia porque era en el sector del entretenimiento y tú sabes que en todo este sector de esta industria del entretenimiento fue sumamente afectada, ¿no? Y sí, entonces, pues este negocio, digamos que sobrevivió, pudo hacerlo, pero yo en ese momento tenía mucho trabajo porque ya me habían dado a conocer con gente, ¿sabes? Entonces, habían personas que tenían problemas con pulmones, que tenían problemas de respiración, que me contactaban para ayudarles de alguna manera, ¿no? Con esta parte energética, darles energía, darles equilibrar o ayudarles con imanes en los pulmones, todo aparato respiratorio. Entonces yo iba a mi trabajo, pero no hacía nada, ¿sabes? Nada más era ir pues a supervisar porque pues no había nada que hacer. Y sin embargo, pues yo decía, bueno, tengo tanto que hacer ahorita en mi consultorio que yo ya había montado en esta parte de mi casa, que yo llegaba aquí y era mucho trabajo porque era sesiones y sesiones y sesiones a mucha gente. Y ahí fue donde algo dentro de mí dijo, creo que me tengo que dedicar a esto, creo que es algo que me está gustando, que me apasiona, me gusta ver cómo la gente se siente bien, se siente aliviada, les cambia la cara, llegan con una cara y les cambia, se les nota su semblante
Y eso es tan enriquecedor, es tan hermoso, por así decirlo, esa parte de que tú puedas aportar a la sanación de una persona. Y entonces, pues decidí hablar con mi jefe, yo valientemente, ya sabes, sin nada, así, literal, sin pensar nada. Nada me refiero a mi estabilidad, ¿sabes? En económica, como yo estaba, con mi ritmo de vida, etcétera. O sea, eso no me importó, ¿sabes? Como que yo dije, si esto es algo que estoy haciendo y estoy haciendo bien y es mi camino, no lo sé, bueno, pues creo que me gusta, ¿sabes? Me agrada. Entonces hablé con mi jefe y dije, creo que hasta aquí llegué en la empresa, este es momento de cerrar un ciclo y tengo otros proyectos y otras cosas que me encantaría hacer, que ya estoy haciendo empecé desde el 2018 más o menos. Ujú. Entonces, pues eso quiero dedicarme, quiero hacer. Y me dijo, sí, me dijo, está bien. De hecho, todo, como el universo, cómo alinea todo, ¿sabes? Porque yo había tomado la decisión, pero él también ya la había tomado porque en ese momento iban a dar de baja a personas y él tenía que seleccionar qué personas podían darse de baja. Y entonces él me dijo, me dice, antes de que tú me dijeras esto, yo había pensado en ti porque eres una persona que muy emprendedora, que eres una persona que se desenvuelve muy bien, que puedes hacer otras cosas, que puedes enfrentarte a todas estas adversidades que están pasando ahorita. Y yo pensé en ti. O sea que ya estábamos en sincronía, ¿sabes? O sea, Sí. yo ya había tomado la decisión y él también la había tomado por mí o para mí, por así decirlo. Entonces se alineó completamente todo y de alguna manera me ayudó también a salir bien de la empresa, a salir con buenas compensaciones, a salir todo bien. Y eso me ayudó también a poner mi consultorio, a tenerlo ya bien en forma, a atender pacientes bien. Y entonces yo sí creo que el alma, el espíritu te va guiando, te va llevando hacia donde tus capacidades, tus cualidades o hacia tu ser debes de estar, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues renuncié. En ese entonces, de mi familia se enferman todos en la Ciudad de México, mi papá, mis hermanos, se empiezan a hospitalizar, etcétera. Y bueno, pues yo me voy en camino a ayudarles. Dije, bueno, si he sanado a mucha gente y esta es mi familia, pues tengo que estar con ellos, ¿sabes? Y fui a estar con ellos, a organizarnos, a ayudarles a sanar con estas terapias y afortunadamente todo fluyó bien, todo salió bien. Mis hermanos salieron del hospital, mi papá se recuperó muy bien y dije, impresionante, ¿sabes? Cómo es tan importante que la gente conozca, sepa estos medios que realmente no dañan el cuerpo para nada porque no estás consumiendo nada, todo es energético, todo es a través de la conciencia, todo es a través de la energía. Y se me hizo muy, muy, muy interesante, muy bonito, muy hermoso el que puedas ayudar a sanar. Y bueno, pues de ahí me dediqué, digamos, pues a aprender, a seguir perfeccionando, a seguir aprendiendo. Empecé a estudiar un poco de todo, de repente empecé a estudiar numerología. Haz de cuenta que los instrumentos iban llegando, ¿sabes? Sí. Como pareciera como si por El arte uni de magia. Yo creo que el universo no nos es lo que has dicho tú, ¿no? Nos va mostrando el camino siempre y nos pone las cosas por delante. Lo que hay personas, pues, que no ven más allá, pero porque no tienen la conciencia ampliada ni creen en esas cosas, ¿no? Por el tema de creencias o que obviamente yo tampoco me fijaba en eso, ¿no? Pero claro, cuando la vida, lo que tú dices, te da ese cambio y empiezas a experimentar esa parte energética, esa parte que no se ve, esas sanaciones en ti mismo, ahí es cuando te das cuenta que dices, ostras, es que mm,
el mundo no solo se compone de lo material y de lo que dicen que es, ¿no? Y sobre todo me di cuenta yo, que algo que te quería también preguntar, en el tema de la medicina, porque se nos acostumbra a que la medicación y que solo un hospital es que nos puede sanar cuando desde mi experiencia propia me he dado cuenta que lo que realmente hacen es em, como paralizar eso, ¿no? Pero no van a la causa real. Y por el contrario, la medicación son tóxicos y lo que nos hace muchas veces es desarrollar más cosas y enfermarnos todavía aún más. Por eso hay tanta gente que empieza con una medicina, con un medicamento, y luego le aparece otra cosa y tiene que sumarse otro medicamento y así sucesivamente. Cuando realmente yo me di cuenta que cuidando la parte emocional, mental, aprendiendo a controlar nuestra mente, nuestros pensamientos y sobre todo cuidando nuestra energía, no hace falta ningún tipo de medicación porque nosotros tenemos ese poder de autosanación. Y toda la vida ha sido así, durante todos los siglos, desde el inicio de la humanidad. Realmente la medicina alopática lleva muy poco tiempo, pero claro, eso la gente no lo sabe porque tampoco lo investiga, ¿no? Fíjate que es un tema, son muy amplios, ¿sabes? Mm. Porque, como bien lo dijiste, son medicamentos, es medicina. No estoy en contra de eso, la verdad, porque cuando, digamos, las emociones ya superaron todas tus capas energéticas y se está manifestando en el cuerpo, sí requieres un complemento, por así decirlo, para, dependiendo de las enfermedades, para ayudarte a sanar tu cuerpo físico. Eso sí Exacto. que es necesario. Ahora bien, me ha pasado con pacientes que van con un médico y les dice que tienen una cosa, van con otro médico y les dicen que tienen otra cosa, van con otro médico y les manda a hacer 3, 4, 5 estudios y ellos siguen enfermos, enfermos, enfermos. Entonces, híjole, es un tema, te digo, muy complejo porque hoy en día eh, la medicina, desde mi punto de vista, hay tantas variantes que pueden provocarte un solo síntoma que un médico desde su experiencia te puede decir que es una cosa, el otro desde su expertise y su experiencia te puede decir que es otra. Bueno, la diferencia en la parte energética o en esta parte del biomagnetismo, por ejemplo, es que el cuerpo te está diciendo que tienes, qué bacteria es la que te está provocando esa colitis, por ejemplo, esa gastritis, o sea, esa gripa, esa tos, o sea, te está diciendo qué es lo que tienes, ¿no? Es hígado graso. Eh, entonces, digamos que es un tema para mí un poco complejo porque no estoy en contra de la medicina, no, sí sé que debe de ayudarte en algo cuando realmente tienes la certeza de lo que realmente tiene tu cuerpo físico. Eso me queda claro. El problema se convierte cuando ninguno tiene la certeza, ¿no? Ninguno de los médicos. Y entonces es, hazte estudios de esto, hazte estudios de aquello, hazte estudios porque tengo que saber a través de estudios qué es lo que tienes. Entonces yo les he dicho a mucha gente, a muchos pacientes, es que tu cuerpo lo va a hablar. Los que somos terapeutas, vamos a descubrir lo que tu cuerpo me está diciendo que tienes. Y no necesitas estudios, no necesitas nada. Tu cuerpo me va a dar la respuesta, ¿sabes? Ahora bien, me ha tocado también gente muy cerrada, como tú lo dices, gente muy apegada a la religión, gente muy apegada a que si no lo ves, no sirve. O sea, quieren verlo, ¿no? O sea, y entonces dices, no, esto no es de verlo, es de sentirlo, Exacto. es de que tú te des la oportunidad de estar en una sesión y sentir esas manifestaciones en tu cuerpo. Es eso, no es verlo, es sentirlo. Entonces, me ha tocado gente, por ejemplo, me recuerdo un paciente que estaba ya muy enfermo, muy grave, y una amiga yo le dije a una amiga, dame la oportunidad de atender a tu papá, yo creo que puedo hacer algo por él. Y se resistía, ¿sabes? No creía. Y el señor ya no se podía levantar de la cama, ya estaba muy, muy enfermo.
y me dijo, bueno, ok, vamos, vamos a ver qué tal. Ese día fui a atender al señor. Le puse imanes en todo su cuerpo, en toda la, digamos, en las enfermedades que él tenía en ese rastreo. Este, Esperamos unos minutos a que los imanes hagan efecto, más la sesión de péndulo hebreo, en fin. Al final, el señor recobró energía y logró levantarse por sí mismo de la cama y caminar solo hasta el sanitario. Y el señor iba muy contento, ¿sabes? El señor dice, mira, al fin me pude levantar y mira, puedo parar, caminar un poco. Yo le dije, sí, pero con mucha precaución, despacito, de pasos muy pequeños, porque este es el comienzo, ¿sabes? Claro. Tenemos que darle seguimiento. Entonces le dije a mi amiga, mira, ya viste el resultado, tu papá logró levantarse, eso es algo muy bueno. Entonces les ofrecí darles más sesiones para ayudarle a la vitalidad de su cuerpo, pero ellos no creían, ¿sabes? Su familia no creía y prefirió mejor eh, pagar una operación muy cara o internarlo, prefirieron eso que darle seguimiento a esta parte energética donde tú la primera sesión notaste un cambio. Bueno, el resultado, el señor no logró, digamos que mm, la operación no la resistió y falleció. Y entonces yo pensaba dentro de mí mismo, esa es la parte conflictual a veces que nos llega a pasar Mm. a los que dedicamos a esto, ¿no? ¿Por qué si estás viendo que esto funciona y que te sientes bien, no te das la oportunidad? Si esto te está ayudando, te está sanando, no debe ser malo. Todo lo que ayuda para ti, para estar en tu ser espiritual, en tu paz interior, y que te da amor, que te da, digamos, confianza, que te ayuda a sanar, debe de ser algo bueno para ti, ¿sabes? Y quitarte todos esos paradigmas y todas esas cosas que telarañas mentales que tenemos en la cabeza, que pensamos, mira, créeme que me llegó a pasar con algunas personas que incluso me decían, es que eso es del demonio, me decían, yo, ¿cómo? Del ¿Cómo demonio. así? Te lo juro, es no, o sea, no. Pero son personas que dices, no quieren tomar la sesión, prefieren seguirse dializando, prefieren seguir viviendo con su diabetes, prefieren a sanarse, ¿sabes? Qué fuerte es, pero es la realidad. Sí, Y entonces, ole, qué fuerte porque tienes el poder tú mismo de sanarte y si tienes el acompañamiento de alguien que te pueda ayudar a que esto fluya mejor, sí deberías de aceptarlo. Pero yo siempre les digo, cada quien vive como quiere vivir y es respetable sus ideologías de cada quien, eso me queda claro. Por eso creo que esta difusión de estos canales que se crean, que difunden esta información son tan importantes porque ayudamos a abrir la conciencia de la gente, claro. ayudamos a transmitir que, que la sanación se puede llevar a cabo de diferentes formas y, digamos, terapias alternativas, que hay muchas, no solamente estas, hay muchas más. Entonces, son elementos que creo que te pueden, pues incluso hasta salvar la vida. Sí, la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo, Edgar, en ese sentido. Es decir, yo desde que sufrí mi cambio, no, yo es lo que digo, no es que esté en contra en sí de lo que es la medicina alopática, ¿no? Pero creo que es necesaria para momentos puntuales. O si tienes una urgencia, te tienen que operar de urgencia, pero no para sanarte de algo cuando realmente lo que enferma el cuerpo es cómo estás energéticamente y emocionalmente. Y es que eso está demostrado científicamente, que el 90% de las enfermedades son emocionales y la gente sigue sin querer entenderlo porque para mí es como la ciencia en sí o la medicina nos lo han impuesto como otra religión, ¿no? Es decir, es que si esto es así y todo lo que sea de ahí no se puede mover, como en una religión que hacen el diablo, tal, no sé qué, y que si te portas mal tal y si te portas cuando realmente el único juicio que hay es el tuyo mismo, ¿no? Y no creas en otro ser, porque si crees en otros seres,
entonces ya también te lo estás inventando, ¿no? Entonces es como que si tú sales de esos paradigmas que se nos han inculcado, ya te miran mal o eso no puede ser porque eso no está demostrado, pero es que el hecho es que sí que está demostrado, pero no lo imparten ni lo enseñan. Eres tú, como tu propio ser, quien tiene que investigar y lo tiene que descubrir, ¿no? Y yo hay un libro que me gusta mucho, que fomento mucho, que es se llama La medicina biorreguladora. Está escrita por 4 doctores de distintos campos y ellos te explican cómo nació la medicina alopática, cómo se ha sanado el ser y el cuerpo durante toda la vida, cómo se introdujo, quién lo financió, ¿no? Entonces es como que hay una frase que me gusta de ese libro que dice, y entonces en ese momento la medicina y el dinero se enamoraron, ¿no? Como que hay más negocio. Entonces, lo que fomenta la medicina biorreguladora es ir a la causa real con pruebas no invasivas y, pues obviamente, cuando se detecta de dónde proviene esa enfermedad, pues cambiar alimentación, cambiar rutinas diarias si es necesario, también a través de flores, de lo que nos da la tierra y también indican a través de terapias energéticas. Explican el Reiki, explican el biomagnetismo, explican muchísimas otras cosas, porque lo que nos dice la medicina biorreguladora es que la medicina alopática lo separa todo. Separa la mente por un lado, el cuerpo por otro. La energía ya es que ni le hacen ni caso. Y los dentistas son otra rama completamente distinta, cuando también va todo unido, ¿no? Y lo que intentan fomentar es eso, que tenemos la capacidad de sanarnos sin necesidad de ello, de una medicina así alopática y tóxica, que para momentos puntuales es necesaria, está perfecto, pero no para sanar, porque yo no conozco a nadie que esté enfermo, que lleve medicándose años y se haya curado o directamente haya mejorado. Al contrario, siempre están peor y siempre necesitan más cosas. Y no dan la oportunidad a otras terapias, no intentan experimentar, ¿no? Y me parece que este tipo de canales y que cada vez hay más, yo creo que abren un poco más la conciencia de decir, bueno, si esto no me está funcionando, llevo 5 años o 6 así, ¿por qué no probar otra cosa? Si al fin y al cabo es probar y ver si me funciona o si no me funciona, ¿no? Entonces es que no creo que sea algo que se tenga que demostrar. Yo creo que es algo que se tiene que experimentar y que se tiene que dar la oportunidad. Y claro que esto está demostrado, pero es que no te lo van a enseñar. Tienes que No, ser tú quien empiece a dudar, quien empiece a hacerse preguntas y a cuestionarse la realidad, ¿no? Que te han impartido. Y a raíz de ahí investigar tú y sacar tus propias conclusiones. Yo creo que cada vez se va llegando más, ¿no? Pero lo veo mucho a mi alrededor, cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. cuesta muchísimo, la industria de la medicina es muy grande, obviamente, entonces hay mucho por detrás, ¿no? Que obviamente digamos, pues muchas ambiciones, ¿sabes? Mucha avaricia, mucho dinero, hay hay toda una industria y claro que no les convendría, claro que un paciente se sane con una sesión energética, ¿no? ¿Cuánto dejarías de percibir? Eso, digamos, en cuestión de la industria. Sin embargo, bueno, como yo he pensado siempre, cada persona, mm, híjole, mm, traemos mucha, mucho, muchas programaciones también, ¿no? De Mm, nuestra infancia, cómo nos educaron, de nuestros padres, lo que nos inculcaron en cuanto a la religión, en cuanto a las cosas. Entonces, son tantas barreras en la mente que no te permiten avanzar y no te permiten creer a ti mismo que este es un camino de sanación para ti. Porque tienes que quitarte primero todas esas cosas, esas telarañas primero. Algo que de alguna manera, en mi caso particular, me ha funcionado, me ha ayudado, que creo que
100% de las personas que he atendido son recomendaciones porque lo han vivido, porque solamente siendo testimonio de lo que tú has vivido y lo que has sanado, lo transmites a alguien más. Y entonces ese alguien más que también está enfermo, al verte a ti que sanaste, se da la oportunidad de hacerlo. Entonces es una red, ¿no? Entre lo que podamos los demás hacer y cómo puedan vivir y sanar y mejorar su calidad de vida, los demás alrededor lo ven y entonces se dan la oportunidad de hacerlo. Pero alguien que me haya contactado por fuera de eso es casi imposible. Casi la mayoría ha sido por recomendaciones de las personas que se han dado la oportunidad de probarlo. Entonces sí creo también que las personas que buscan esa sanación, digamos, que no te la está dando la medicina, ¿no? Sí creo que uno tiene que darse la oportunidad de probar algo más. El mismo espíritu, la misma alma, incluso a veces hasta te está poniendo a las personas en el camino y nada más es que tú tomes la decisión de hacerlo. Pero quitarte todas estas cosas que traes en la mente, todas esas porquerías, para muchos es bien difícil. Es, com- es complicado porque yo lo he tenido que hacer. Y es difícil porque, claro, obviamente empiezas a quitarte esas creencias que te están limitando, que no te dejan ver realmente quién eres, ¿no? Realmente, quién es tu ser real y todo el poder que tenemos de absolutamente de todo, de sanación, de manifestación, de todo. Y claro, tu entorno se queda igual. Exacto. Entonces, a lo mejor alguien de tu entorno sí que empieza un poquito, pero ya no se abre tanto, ¿no? Pero porque quizá, o porque no le pertoca, o porque realmente no está enfermo 100%, eh, o porque, bueno, pues su alma, pues en esta vida, pues no necesita ese despertar, ¿no? Ni esa amplitud de conciencia para realizar lo que ha venido a realizar. Entonces, yo a veces creo que es más complicado, más que despertar, romper creencias y todo, yo creo que lo más complicado de todo este proceso es convivir y sobrellevar en tu entorno a personas que sabes que van a seguir igual, ¿no? Y escuchar esas conversaciones y decir, pues que yo ya he pasado por eso y os estoy intentando ayudar, pero no me estáis queriendo hacer caso, ¿no? Y se quedan con lo suyo. Yo creo que ese proceso para la persona que ya es un poco más consciente, ya ha pasado, ya ha experimentado, también es una de las cosas más complicadas dentro de todo esto. No sé si Sí, a ti te ha pasado algo parecido en tu entorno o te pasó. sí, de hecho, hay como cierta, al inicio, cuando tú estás haciendo estas actividades de sanación, llega a haber un momento en el que te frustras un poquito porque tú quisieras que todos sanaran lo que tú sabes, lo quieres compartir con todo el mundo, ¿sabes? Y no todos se dan la oportunidad inclusive de escuchar lo que tú quieres decir. O sea, son temas a veces que no con cualquiera incluso puedes platicar, ¿no? Mm. Entonces llega un momento en el que dices, te crea un poco de frustración porque dices, oye, teniendo las herramientas para poderte sanar, para poderte ayudar, y que tú no creas, o sea, crea frustración al principio, al inicio a mí me pasaba, hasta que lo entendí y lo acepté, que cada quien vive su proceso como quiere llevarlo. A veces una enfermedad también te da un aprendizaje. A Sí, veces llega algo muy fuerte como el cáncer, por ejemplo, que es una enfermedad muy fuerte. A veces hasta una enfermedad así tan pesada, tan fuerte, te trae a ti un aprendizaje. Y yo no puedo meterme a ayudarte si tú no quieres, porque estaría yo, digamos, rompiendo
leyes universales, ¿no? Karma, dharma. Exacto. Entonces yo no podría meterme yo. Si tú me pides la ayuda, yo te ayudo, eso sí, pero a veces yo lo fui entendiendo con el transcurso del tiempo, ¿sabes? Al inicio era difícil e inclusive mi primera, o cuando yo hacía Reiki en mi primer año de prácticas, yo veía cómo la gente sanaba y cómo llegaba la energía y le salían hasta chapitas y yo decía, wow, cómo cambias la gente, la percepción de una, y la gente se sentía súper bien. Y tú sientes la energía, ¿no? A través de las manos, en qué parte tienes que ponerlo más tiempo, etcétera. Y mi primera situación que tuve difícil de asimilar, por así decirlo, fue un paciente que me contactó para darle una sesión de Reiki a un recién nacido que había nacido antes de tiempo, que estaba muy enfermo, que estaba con muchos aparatos y estaba batallando mucho por vivir. Entonces yo me contactaban y yo le hacía a diario sesiones de Reiki para ayudarle, ¿sabes? Entonces, como después de 2 semanas intensas de todos los días darle Reiki, Reiki y saber si mejoraba y escuchar, y yo tenía contacto con la mamá, y también a ella, también incluso le tenía que hacer Reiki porque ella, esas emociones, sentimientos son muy Claro. difíciles. En esas 2 semanas que pasaron, ella me decía que era un tema que ella entendía que había sido muy difícil, la manera en cual él nació porque venía de una relación muy tóxica donde sufría golpes de parte de la persona. Entonces, imagínate la vibración del bebé, ¿no? A veces el hasta no querer Claro, por darte. eso nació también enfermito, porque toda esa vibración y todas esas emociones se traspasa, o sea, es que es real, esto es realidad. Exacto. Y a las 2 semanas eh, intenté hacerle una sesión, pero yo ya no sentía, porque era a distancia, ¿sabes? Yo ya no sentía a la persona, yo sentía que le estaba haciendo reiki a nada, vamos, o sea, se me Ujú. hizo muy extraño. Y le marco por teléfono, le hablo y me dice, hace unos minutos acaba de fallecer y te agradezco mucho todo lo que hiciste, te agradezco esto, yo me siento bien, me has hecho sentirme en paz, que me dijo así, así, me dio unas palabras muy bonitas, pero yo me sentí mal, ¿sabes? Era mi primera experiencia que vivía yo de ese tipo, yo no podía creerlo, yo decía, ¿por qué si hice todo lo posible para ayudarle, para sanarlo, para que él estuviera bien? Yo, digamos que no lo podía creer. No, se me hizo algo muy fuerte porque no lo entendía, ¿sabes? Hasta que con el paso del tiempo que vas aprendiendo y más estudiando más y más, entiendes que hay cosas que así van a pasar, que así tenían que pasar. ¿Qué sucede Y es un aprendizaje también para ella, para ellos? exacto. Entonces, no es que yo no hubiera hecho nada, probablemente, como algunas amistades me decían, probablemente lo que hiciste fue ayudarle a regresar a la fuente de donde todos venimos y que su transición fuera más alivianada, ¿sabes? Como que le ayudaste en eso. Y bueno, pues así tenía que ser y seguramente era un aprendizaje para ella. Yo hablé con la mamá, te digo, me di unas palabras muy lindas, me hizo también sentirme bien en lo que pude hacer, pero digamos que son cosas, situaciones que a veces como cuando estás en este camino, en esta parte de la sanación como terapeuta, te enfrentas a ciertas situaciones que son complicadas, ¿no? Y solamente hasta que vas estudiando cada vez más y vas profundizando más y vas aprendiendo más de más casos, digamos, ya lo tomas de una forma diferente, ya no, ya aprendes a aceptar las cosas, ¿no? A que todo tiene una razón de ser y que de alguna manera eh, cada uno tiene un camino de aprendizaje y si te está llegando algo para que aprendas, hay que aceptarlo. Ese es tu aprendizaje y seguramente esa enfermedad que tienes, si tú no te la quieres sanar, te está enseñando algo y tienes que
probablemente seguir con eso hasta que no abras la conciencia y exacto. sepas que lo estás viviendo y hasta ese momento seguramente vas a empezar la transformación de tu sanación. Exacto. Yo creo eso, que toda enfermedad y todo lo que nos sucede, ¿no? Obviamente son aprendizajes, pero hay que entenderlo desde esa perspectiva, ¿no? Porque cuando no tenemos una conciencia más abierta y lo vemos todo desde el mundo terrenal, yo siempre lo digo, hay muchas situaciones y muchas cosas que pasan que no se entienden y nos generamos aún más sufrimiento y que eso provoca también que te pueda surgir una enfermedad o surgir más enfermedades. Entonces, la espiritualidad lo que te enseña es realmente a conectar con que todo es aprendizaje, que somos seres divinos, que provenimos del mismo lugar y que venimos aquí a aprender y a evolucionar. Entonces, cuando eres más consciente y ves la vida desde esa perspectiva, es muchísimo más fácil y más ameno, ¿no? Porque incluso hasta si te pasa a ti, dices, vale, ¿qué me quiere enseñar esto? ¿Qué esta situación, que tan dolorosa que me está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere enseñar? Y hacer esa introspección para poder sanar el alma y que no te enferme el cuerpo, ¿no? Entonces, claro, cuando lo vives desde la posición, de no entender nada, ¿no? Pues entonces es lo que decimos, pues esa enfermedad puede ser que te esté viniendo de algo que tú no hayas entendido, que te hayas reprimido, y es el toque de atención del cuerpo físico de decir que hay algo en ti que no está bien y que debes de solucionar. Pero como no se nos enseña esto, pues nos quedamos con esa posición de enfermedad, de victimismo, de culpabilizar a los demás, de culpabilizar a la vida y entonces, pues no, hay personas que no avanzan y yo quiero creer que esas personas, aparte de que obviamente les está enseñando algo, pero como no lo ven, yo, para no frustrarme con esas situaciones, intento creer que es porque ese momento, pues, su alma no lo necesita para evolucionar o para aprender, o sí, pero como no lo está haciendo, pues ya lo repetirá en otro momento, ¿no? En otra vida, en otro lugar. Totalmente de acuerdo. Y yo también pienso lo mismo que tú. Seguramente, si no lo estás aprendiendo en esta vida, probablemente en la siguiente que te toque vas a seguir teniendo el mismo problema hasta que te abras a la conciencia y hasta que tú decidas por ti mismo empezar tu proceso de sanación. Y creo que, eh, digamos, como bien lo dices, es complejo. Nadie nos lo enseña, nadie nos lo transmite. Y yo, cuando hablo con mi familia de estos temas, mis papás incluso me dicen, pero es que nadie te enseña esto, nadie te lo dice, o sea, yo les digo, ¿cómo puedes invocar a tus ángeles, a tus guías, hablar con ellos, invocar arcángeles? Y mis papás así como de, pero eso quién te lo enseña, ¿no? O cosas así, dices, sí, tienes toda la razón, nos hace falta más difusión, nos hace falta que este tipo de canales que cada vez, como bien lo dices, hay testimonios, logramos un poco abrirnos a esa conciencia en donde creo que hay soluciones y hay maneras y fuentes para que tú puedas lograr tu plenitud, para que tú puedas estar bien, para que tú puedas estar bien contigo mismo y sanándote tú. Siempre he pensado que sanas a todo tu linaje, ¿no? Sí, Si vienen, a veces me ha tocado que vienen los papás o el papá o la mamá y les digo, si tú sanas, tus hijos sanan también mm, y todo tu linaje sanan. Y no solamente tu linaje, o sea, todos tus ancestros, también. créeme, también sanan, ¿sabes? Entonces, esos son temas bastante interesantes, bastante hermosos, porque el saber que tenemos esa capacidad de nosotros lograr esa energía sanadora para nuestro bienestar, nuestras emociones,
nuestra paz interior eh, te hace sentir muy bien. Y eso es lo que creo que logramos los que nos dedicamos a esto, que un paciente logre estar en ese nivel de conciencia y de plenitud. Por eso les cambia la cara, les cambia la piel, se les nota un semblante diferente, claro, porque que se Claro, transforma tu energía y ahora le diste energía que viene de la fuente divina para tu equilibrio. No, hombre, pues es como recargar las pilas y salirte, wow, ¿no? Muy contento. totalmente. La verdad es que sí, yo creo que cuando nos suceden estas cosas o ya tenemos cierto aprendizaje y cierta capacidad, ¿no? No hablamos ni difundimos el mensaje porque sí, ¿no? Porque, claro, obviamente, pues al menos aquí en España ahora está habiendo bueno, cada vez aquí en España hay muchas conciencias que se están despertando y, claro, el poder, lo que te dicen por televisión, lo que tal, ¿no? Es que las terapias alternativas lo que hacemos es poner en peligro la salud, ¿no? Claro, es todo, a ver. Por lo que hablábamos antes, ¿no? Tú imagínate que cada vez más gente se diera cuenta, ya no necesitaría la medicina. Entonces, claro, en las farmacéuticas bajaría la venta de fármacos. Claro, eso no les interesa. Entonces es mejor decir que somos negacionistas o que somos, que ponemos en peligro la salud, cuando realmente es al contrario. Lo que estamos intentando es ayudar a la persona, uno, a acompañar, y dos, a que aprenda por sí sola, para que no necesite volver a pagar a nadie, ni para que no necesite, nada externo, sino darle las herramientas. O sea, que al fin y al cabo, no es que nos queramos beneficiar como, las otras personas, ¿no? Para que siempre estén viniendo a nosotros. No, Ah, queremos difundir de que hay otras alternativas, de lo poderosos y valiosos que somos, y simplemente acompañar el tiempo necesario que se tenga que acompañar a esa persona y el resto que esa persona aprenda a hacerlo sola. Que cobramos, claro, porque vivimos en un mundo terrenal donde yo también tengo que pagar facturas, pero eso no me hace que mi trabajo, mi ayuda, pierda valor, porque es lo que yo siempre digo. Tú pagas a un psicólogo y a lo mejor estás 5 o 6 años yendo a un psicólogo y no te ha solucionado nada, pero no te importa porque tiene una carrera y un título y te han dicho que eso es bueno. Sin embargo, haces 3 o 4 sesiones de algo energético para que te acompañen y te enseñen a ya no necesitarlo más y estás robando el dinero. Son creencias que todavía también hay que romper. totalmente de acuerdo. Yo lidié mucho con eso al inicio, ¿sabes? Porque al inicio, como te comentaba, pues yo en estas prácticas de sanar a la gente, pues siempre lo hacía gratis, ¿no? Tráigame a la gente, tráigame ayuda, así. Conforme fui avanzando, alguno de mis maestros me decía, Edgar, cobras tus sesiones? Me dijo, y yo, no, me dice, tienes que cobrarlas, porque esto es un intercambio, para que fluya el día para el paciente y para ti. Esto es un intercambio donde tienes que hacer que fluya para beneficio de él y para beneficio de ti, porque tú te preparaste, porque tú estudiaste, porque tú pagaste tus talleres, aprendiste, experimentaste esto, lo otro. Entonces, tienes que hacerlo. Y al principio me costaba mucho trabajo, te soy honesto, porque yo, como te dije al inicio, pues venía de trabajar en empresas, en donde tenía una actividad, yo recibía un sueldo, todo lo que conlleva una empresa, y ahora ya era yo independiente, ¿sabes? Entonces me cayó ese nivel de conciencia, de decir, híjole, creo que tienes razón, la gente tiene que valorar lo que hago por ellos y lo hago con mucho amor, ¿no? Entonces tiene que haber ese intercambio de energías en el que él recibe y tú das. Eso al inicio me costó trabajo hasta que fui poco a poco valorando mi trabajo, por así decirlo, y yo mismo a través de mis maestros me decían,
valora lo que haces, valora tu trabajo, valora el tiempo que le pones, la dedicación que le pones, eso tiene un valor. Y estamos, como bien lo dijiste, en esta dimensión terrenal, material, donde este cuerpo tiene necesidades, ¿no? También. Ah, entonces, hazlo. Y solamente así lo logré hacer y poco a poco fui dándome más valor y teniendo más seguridad para hacerlo y lograrlo. Claro, que al fin y al cabo es lo que decimos, ¿no? Darnos valor a nosotros mismos y confiar, obviamente, que lo que hacemos es para ayudar, ¿no? Y yo es lo que digo, más que por trabajo, cobro por mi energía invertida Ah, en otra persona y también la energía que yo me llevo, porque nosotros luego nos tenemos que hacer nuestras limpiezas y sobre todo si somos personas un poco más paz, que automáticamente las emociones se nos pegan y sentimos las emociones de la otra persona y nos las llevamos a casa. O bueno, aunque teletrabajemos, más que llevárnosla a casa, ya te cambia tu estado. Y luego dices, uy, es que tengo que hacer otra sesión. Entonces, claro, eso la gente que no trabaja la energía no lo entiende. No lo to- entiende y eso es algo muy importante. Entonces, yo es lo que siempre, hago diferentes terapias, ¿no? Y a lo mejor en una tardo media hora y en la otra también, o en una hora y en la otra también, y el precio es diferente, pero es lo que yo digo, no yo mi precio no lo pongo por el tiempo, lo pongo por la energía que yo sé que voy a desgastar y que voy a absorber en ese tiempo trabajado. A más energía, pues obviamente que voy a cobrar más. claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, cada terapeuta va adaptándose a sus circunstancias y a la manera de cómo puede ser que esto sea energético en el dar y recibir y que tú ambos reciban, ¿no? La energía. Sí, eso yo creo que ya yo lo fui en el transcurso del trayecto, asimilándolo y ya me fui poco a poco, dándome esa oportunidad también de cobrar por lo que hago, por lo que ayudo, ya lo fui haciendo. Y bueno, pues me gustaría hacer énfasis en dos cosas importantes que ahorita se me están viniendo a la mente. Una, que también pasa mucho que los terapeutas, así como manejamos energía positiva, ¿verdad? Así como elevamos nuestra energía para que transmitamos al paciente su sanación, también existen las personas que lo hacen de manera negativa, ¿no? Hay personas que hacen daño, que hay personas que a través de esa manipulación de Sí. energía también contaminan la energía de los demás. Y en mi caso particular me ha tocado mucha gente llegar con energías contaminantes, energías que, que ya son, digamos, de fuentes muy fuertes, de energías muy pesadas, de energías muy densas, en donde muchas veces el no abrirte a las posibilidades de querer sanar, muchas veces no es las, las, las telarañas mentales que uno trae, sino esas energías negativas que esa persona trae, que le está pidiendo ir a buscar una sanación. Entonces, yo digo mucho, si tú estás viviendo en una situación en la que las cosas no se te dan, las cosas no fluyen, tienes problemas en casa, tienes problemas con tu pareja, constantemente hay mucha toxicidad, eh, hay malos olores en tu domicilio, en tu casa, tienes insomnio, o sea, son síntomas de que algo energéticamente negativo te está rodeando Mm, y no te de avanzar. En esos momentos tienes como una enfermedad física, ahora una enfermedad de este tipo energética, buscar esa sanación de que esa energía puedas retirarla, ¿sabes? Porque aquí en México, por ejemplo, cada vez son más casos y cada vez es muy difundido y cada vez me encuentro cada vez más personas con bloqueos energéticos en donde las cosas no se dan, en la que las cosas no fluyen,
en la que tú estás en la completa miseria, en la que la abundancia y la economía no se dan. mm, Cuando rastreas a un paciente y ves todo lo que trae encima, todas esas cosas que son negativas, y limpias también esa parte para restablecer tu verdadera energía, las cosas cambian muy considerablemente. Ese es por un lado. Creo que es importante saber que así como hay energías buenas, también hay energías malas, mm, negativas. Y estos síntomas son muy característicos de esas personas cuando están viviendo una energía negativa, mala. sí, Por otro lado, también es, ya lo platicamos, pero lo recalco nuevamente, la parte emocional es sumamente importante. Hay gente que no quiere liberar, que no quiere perdonar, que carga culpas, que carga remordimientos, que carga muchas tristezas, muchos apegos. Entonces, yo me he dado cuenta que al inicio, cuando yo comienzo una sesión, veo cómo viene tu energía. Pero es tan importante que sepas cómo estás emocionalmente y no que yo te pregunte, tú mismo, quien nos vea, quien nos está así viendo, analice cómo estás emocionalmente, cómo te sientes. Y en esa introspección vas a encontrar si le tienes un rencor a tu papá, si le tienes un rencor a tu mamá, si tienes un abandono cuando eras un niño, si tú sufriste un ataque, si sufriste un abuso, o sea, en esa introspección, digamos, fluyen las cosas que te están estancando, pero que ahora se están manifestando ya en el cuerpo físico. mm, Cuando llega esa emoción, cuando ya pasa por todas las capas del aura y llega a ya tu cuerpo físico, es porque eso que no estás sacando ya se te está manifestando. Y entonces ahora ya viene un problema más grave porque ya el cuerpo físico ya, digamos, lo estás enfermando de tal manera que restablecerlo con, con terapias alternativas sí lo puedes hacer, es un hecho, pero pero yo les digo, tienes que saber que este es un proceso de sanación y que no se va a hacer en una sesión. Vas a requerir varias sesiones, porque esto es como, yo les digo, es como imagínate que tienes tu patio con tierra en el patio trasero y quieres que crezca el pasto, ¿no? Y le echas agua, en el primer día no va a salir, ¿estás de acuerdo? Tú tienes que regarlo constantemente hasta que el día de mañana empiece a salir ese pasto, esas flores, así es, digamos, filosóficamente, es como vamos a empezar a que esa energía fluya en tu cuerpo y que tú empieces a sanar, pero es a través de la constancia. Y conforme tú vas monitoreando, vamos ayudando a que tú fluyas y las cosas se den mejor. Y cada paciente es diferente, a veces algunos requieren no tantas sesiones, algunos inclusive desde la primera sesión les ves un cambio abismal. claro. Pero esos los importantes los quería tocar porque son muy comunes en mi caso particular encontrarme estas situaciones. Sí. No, claro, a ver, una sanación de este tipo es lo que decimos, es un proceso lento y también donde la persona tiene que implicarse. ¿Implicarse cómo? Pues si nosotros detectamos que también hay algún hábito que debe de cambiar, que tiene que implementar otros, entonces eso también tiene que hacerlo, porque si no se hace, uno, costará más de que sane y dos, volverá a enfermar. Entonces, Claro, claro, es un trabajo, como yo siempre digo, mutuo. Nosotros hacemos una parte, la parte más energética, ¿no? Pero ellos luego tienen que también cuidar en su día a día esa energía y saber cómo cuidarla. Y cómo cuidarla, pues es cuidar mucho tu mente, sanar todo lo que tengas pendiente de tu pasado, una buena alimentación, ejercicio, vamos, lo que es una vida saludable, pero no solamente física, sino también mental. ¿Para qué?
pues para que eso no te vuelva a suceder, no te vuelva a aparecer la misma enfermedad o directamente se te manifieste otra completamente distinta. Y sí, lo veo que matizarlo es importante. Y cada persona es un mundo. Una persona puede necesitar 6 7, otra 4, otra con 2 ya está porque lo que tenía tampoco era tanto, porque ella se venía trabajando, simplemente que había algo ahí que no acababa de encontrar. Entonces, pero sí, las personas tienen que saber que es un proceso lento y que tienen que poner también de su Eso. parte. Es de acuerdo, creo que yo creo que el poder de la fe y de la intención de querer sanarte a ti mismo. Cuando unes esos ingredientes en un paciente al inicio, cuando él quiere empezar a hacer su proceso de sanación, todo fluye más rápido. Cuando tú tienes esa apertura de hacerlo, creo que en esos casos fluye todo tan bien, tan padre, porque tú estás abriéndote a, a esta conciencia divina donde sabes que si tienes esa fe y esa intención, todo es posible. Totalmente, Y totalmente de acuerdo, Edgar. sí, Ya llevamos casi una horita o así, más o menos, de charla. Antes de ir finalizando, pondré en la descripción tu Instagram, donde te pueden encontrar, ¿no? Y entonces entiendo que tú tus terapias las impartes tanto allí en México, en tu domicilio, porque me consta que hay muchos mexicanos que ven, bueno, tengo bastante audiencia latinoamericana y yo encantadísima, porque aparte yo he viajado a México y México es un país que me encanta. Yo siempre lo he dicho, creo que en otra vida viví allí porque cuando fui la sentí hogar y si por mí fuera me iría allí a vivir, pero bueno, las circunstancias pues ahora mismo no son las, las adecuadas, ¿no? Y entonces online también, ¿verdad? Haces algunas. así es. Yo regularmente casi te podría decir que el 100% de mis terapias son a distancia. Y es chistoso porque mis primeras sesiones de Reiki me las hacía a personas en España. Llegué a atender personas en España y posteriormente cuando empecé biomagnetismo, empecé a tener pacientes, pero en Estados Unidos, Canadá, México, en otras ciudades. Y dado que esto es energético y la energía fluye hacia donde tú estés, Exacto. es impresionante, es mágico. Yo inclusive he pensado a veces cuando estoy haciendo una sesión a una persona a distancia, digo, ¿cómo? Qué maravilla, qué mágico es esto, porque pues es como esto, como lo que estamos haciendo. Tú estás ahorita en otro país, yo estoy en otro y nos estamos enlazando al mismo tiempo y estamos conversando al mismo tiempo y la magia en cuanto a estas sesiones a distancia es lo mismo. Tú estás en tu lugar de origen, yo en mi lugar. Yo lo que hago es traer tu energía hacia aquí, hacia mi consultorio y hacerte la sesión. Y lo vas a experimentar como si estuvieras presente en estos momentos. Es algo realmente mágico y cada paciente lo experimenta también de diferente forma, dependiendo a esa apertura de conciencia. Exacto. Este, la mayoría son a distancia. Muy pocas personas tengo presenciales que vienen directamente, que me conocen y vienen directamente y con todo gusto los atiendo presenciales. Pero sí, la mayoría son a distancia. Mm. Bueno, sí, como casi todos los que trabajamos la energía, porque es lo que decimos, es que somos nosotros quien traemos la energía de la otra persona para trabajarla. Y es que la Es, energía no entiende ni de tiempo, ni de espacio, ni de lugar. La energía es energía. La está, energía no se destruye, se transforma. Entonces puede estar allí y en un momento traértela aquí y esa- trabajarla y que la otra persona vea en su día a día los efectos de tu trabajo, ¿no? Y para mí es eso es magia y es maravilla. maravilloso. Pues dejaremos tu Instagram en la descripción por si alguien quiere contactar contigo o seguirte, ver todo lo que vas publicando.
Y antes de finalizar, bueno, yo siempre realizo 2 preguntas a mis invitados y para saber la opinión que tienen. Y luego también, pues, dejo que ellos, transmitan, pues, ese mensaje del alma, ¿no? Que algo que quieran acabar, de compartir o de difundir a las personas que nos estén escuchando. Así que, si te parece, vamos primero a por las 2 preguntas que suelo realizar y luego ya, pues, terminamos con ese mensaje. La primera pregunta que les suelo hacer a los invitados es si creen que existe realmente el libre albedrío o que hay un destino, es decir, que todo ya está pactado previamente, sucesos, aprendizajes, personas. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que sí existe libre albedrío, pero que antes de tú nacer en esta vida, ya pactaste ciertos aprendizajes. Es decir, ya tienes una ruta en que tu alma te va a guiar para que tú aprendas lo que decidiste aprender en esta vida, pero sí creo que el libre albedrío existe en el momento en el que tú puedes tomar decisiones, porque aquí siempre vas a tener caminos que elegir, siempre, en todo momento. Tú eliges si vas por la izquierda o por la derecha o por la izquierda. Sin embargo, creo que el destino ya está, yo creo que el destino ya está establecido, ya está definido. ¿Cómo llegues al destino? Lo deciden. Tomando decisiones que tú quieras tomar en tu libre albedrío, dependerá de ti. Como tú lo decías, ese libre albedrío va a ser la manera en la que tú quieras llegar a este destino, como tú quieras. Puede ser por cosas muy bonitas, abundantes, muy preciosas, ¿no? Puede ser por un camino rocoso, puede ser por un camino donde hay ríos, donde hay baches, pero vas a llegar a este destino. Yo creo, por lo que he estudiado un poco, por lo que he visto, que la ruta ya está trazada, pero tú decides cómo llegar a esa ruta en base a tu libre albedrío. Perfecto. Y la siguiente pregunta, es que si tienes fe en la humanidad en general, ¿no? No solamente en las zonas donde vivimos, ¿no? Sino mundialmente, en que cada vez haya más personas conscientes en todos los ámbitos y que haya una transformación un poco en los pilares sociales, es decir, educación, sanidad. Aquí en esta respuesta tengo de todo. Tengo respuestas de todo. Hay mediums que también que dicen que sí, otras personas que no tienen fe. Entonces, me gusta escuchar porque es una pregunta que no se suele escuchar y yo me la replanteo mucho y me gusta saber vuestra opinión. Bueno, totalmente. Sí, sí, yo sí creo y tengo fe en que en la humanidad, como seres humanos, vamos evolucionando y vamos creciendo. Hay personas maravillosas en este mundo. Cuando empecé con toda esta parte espiritual, llegaron a mi vida personas que jamás me imaginé conocer, vamos, con tanta sabiduría, con tanto conocimiento, que yo decía, wow, qué hermoso que haya gentes tan bellas por dentro y por fuera que saben y conocen tanto. Sí creo que la humanidad, digamos, parte mucho de cada uno de nosotros somos independientes y lo que tú como ser individual traes en tu corazón es conforme vas a ver el panorama de lo demás, ¿sabes? Si en tu corazón hay rabia, hay corajes, hay esto, tú vas a percibir a lo demás con esta situación, con esta vibración, ¿sabes? Y probablemente te toque vivir tormentos así porque tú es lo que tienes adentro. Cuando todo lo que llevas adentro es pureza, es amor incondicional, es la parte espiritual de la divinidad, lo demás se transforma. Ahora bien, casos específicos en lo que vivimos en la humanidad, en todo el planeta, en todos los países que vemos que hay
tantas cosas de odio, de guerra, de tanta avaricia, codicia, tantas cosas que son de baja frecuencia. Yo sí creo que hay personas, como te dije hace rato, así como existe el bien, pues existe el mal. Así como existen los arcángeles, los seres divinos, los guías, también existen seres de bajo astral, digámosle demonios o seres astrales, almas, no lo sé, digamos cosas negativas. Entonces, sí, desde mi punto de vista, que hay una lucha constante primero desde nuestro ser interior, pero también desde el control de toda esta humanidad. Mira, a mí me tocó rápidamente cuando yo estaba con esta sensibilidad de trabajar y así, me tocó una experiencia, digamos que yo puse un audio de meditación para mí y en ese momento estaba pasando la guerra de Rusia con Ucrania, me parece. Sí. Y yo puse un audio, ¿sabes? Para relajarme solamente, como para estar bien, ¿sabes? Pues no sé, de repente yo empecé a experimentar estos viajes astrales, estas salirme de mi cuerpo. Entonces, en ese momento, yo viajé a un lugar en donde había un grupo de personas alrededor con una energía, transmitiendo una energía a través de sus manos, pero todos alrededor como de un castillo pareciera. Y yo llegué a ese lugar y una persona, me acuerdo que me dijo que los ayudara, que los acompañara. Y me dijo, únete a nosotros, me dijo, ayúdanos. Y entonces me estiró la mano, una chica, me acuerdo de ella, me estiró la mano, la tomé y en ese momento sentí como tanta energía que inmediatamente me desperté así, ¿no? Como que regresé y me dio tanto sentimiento interno de dolor, lloré tanto, no sé por qué, pero mucho, muchísimo. Sí creo que en esta parte de muchas personas que nos dedicamos a la sanación, probablemente nuestro yo superior o probablemente un grupo de ya personas que probablemente no sabemos que ya lo están haciendo, emanen esa energía de amor hacia la humanidad, hacia que las cosas fluyan mejor, hacia que haya paz, hacia que haya entendimiento, hacia que las personas que tienen ese poder tengan la capacidad de conciencia y razonamiento. Pero, como te digo, tanto creo que hay el bando canalización divino o bueno, pero también está el otro. Entonces, esto es una lucha constante Es entre... una lucha energética constante, ¿no? Yo es lo que he dicho, Ca- digo, yo creo mucho en la conciencia colectiva, a lo que tú le das poder. Si la Claro, conciencia colectiva le da poder a lo malo, al mal, a la enfermedad, es lo que se va a manifestar de forma mundial. Si las conciencias empiezan a cambiar y empezamos a dar poder a lo bueno, a no ver televisión, a no intoxicarnos con las cosas malas que pasan alrededor del mundo. Claro que dicen, ya, pero hay que estar informado. Bueno, pero ¿informado para qué? Es decir, sabemos que hay mal y bien, pero no lo hagamos nuestro en nuestro día a día. Hay que centrarse en lo que tenemos, en nosotros, en nuestra familia y ya está, porque a mí no me sirve de nada meterme todo el día a una programación de que hay una guerra. Bueno, yo ya sé que hay una guerra, pues ya está. Los de la guerra que se apañen con la guerra, porque les pertoca estar ahí, su alma ha escogido estar ahí por lo que sea, y es su aprendizaje, su camino, y quizás su alma ha decidido fallecer en esa guerra. Pero es que yo no tengo que darle el poder ni alimentarlo, porque si no, lo único que vamos a hacer colectivamente es fomentar más de lo mismo. exacto. Totalmente de acuerdo. Yo sí creo que partes mucho de ti, primero, para estar bien tú, y tu alrededor empieza a transformarse. Es un hecho que nosotros no tenemos las capacidades o las facultades para transformar, digamos, pues todo el planeta, pero sí lo que está a nuestro alrededor, empezando por ti y difundiendo
información a nuestros conocidos, a nuestra gente que amamos, a los amigos, a nuestras parejas, y entonces creo que entre más desde tu cancha empieces a transmitir esta información y elevar esta vibración, sí puedes llegar más masivamente a muchas más personas, a, a millones de personas. Y más hoy en día con la tecnología, que es más fácil, por así decirlo, transmitir un mensaje a muchas almas que están o se quieren poner en sincronía con lo Exacto. que estamos hablando, ¿sabes? Y yo sí creo que incluso sus guías o sus almas o sus guías espirituales los atraen o los traen para que estén aquí, para que aprendan y para que escuchen y abran esa conciencia. Creo que es así como puedes avanzar y cambiar las cosas. Y expandir esa luz. Pues Edgar, antes de finalizar la entrevista, ¿quieres dejar algún mensaje, aportar algún granito de arena más para las personas que nos estén escuchando? Vale, bueno, pues todo muy interesante. Te agradezco mucho esta oportunidad de expresarme y de conocerme de alguna manera. Y bueno, ¿qué podría decir? Creo que estoy convencido que todos venimos desde una fuente divina, que todos los que habitamos este planeta somos uno mismo. Por eso es que podemos conectar desde un lugar donde tú estés en México y tú en España, porque somos uno mismo. Todos venimos de la misma fuente, de esa fuente divina. Entonces, cuando tú te sientes parte de esa fuente divina, de ese lugar de donde todos venimos, digamos que eh, lo que puedes hacer, lo que podría aportar esas luces, esos faros de luz que también eres tú a tu vida, puede ser maravilloso. O sea, puede ser algo para tu plenitud, para tu ser, para sentirte en abundancia, en amor, en paz. Entonces creo que partiendo de que todos somos uno, pues todos podemos ayudarnos a nosotros mismos. Es cuestión de que tú te abras a ese nivel de conciencia. Si lo haces, todo empieza a fluir de una manera maravillosa. Creo que podría ser eso. Muchas gracias por esas palabras y me acabas de recordar algo que escucho mucho de una medium que me gusta mucho, ¿no? Que recordemos que, aparte de que todos somos uno, lo que yo te haga a ti o como yo te trate a ti, me lo estoy haciendo a mí y me estoy tratando a mí. Y tener ese nivel de conciencia también ayuda a ser mejor persona, a evolucionar y aprender de uno mismo. Totalmente de acuerdo. Yo también escucho, todo lo que das, te lo das, ¿no? Todo lo que das a los demás es como dártelo a ti mismo, porque así funcionan las leyes universales, ¿no? El karma y el dharma. Entonces, eso es maravilloso y es algo que debes de tener siempre, ser consciente y tenerlo siempre presente. Entre más haces, más te ayudas a ti mismo, creo. Totalmente, totalmente de acuerdo, Edgar. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer y espero volver a tenerte en otro momento porque estoy segura de que se nos han quedado muchas más cosas que decir. Pero bueno, en este canal siempre vais a estar invitados. Muchas gracias a ti por la invitación y deseo de todo corazón que toda esta información crezca, que seas constante, que todas las personas que lleguen a tu vida te den te aporten algo y aporten algo a los demás y que el día de mañana se difunda tanto la información y se transmita a tantas personas para, para eso, para incrementar y maximizar la conciencia. Te deseo mucho éxito y muchas gracias por la invitación. Me sentí muy bien platicando contigo. Y aquí Igual- tienes igualmente, muchas gracias.